Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte, soy Sid Castañeda y bueno, estoy en este momento haciendo un video porque en la última idea de trading les mostré algunas páginas y me preguntaban en comentarios eh, que esas páginas dónde estaban y cómo se utilizaban, así que hoy voy a hacer un pequeño tutorial donde les voy a enseñar estas dos páginas donde van a encontrar mucha información de cada país bien organizada y con una visualización excelente. Entonces, la primera, countryeconomy.com. En esta página, bueno, pues en la bienvenida o en la página de inicio tenemos una información sintetizada de lo más importante. Van a encontrar mucha información por acá. Pero lo que está aún más interesante es la parte de arriba, donde tenemos toda la información de prácticamente todos los países. Por ejemplo, nos vamos aquí a bonos. Si nos vamos a bonos, nos va a dar la información de los bonos gubernamentales. En este caso, tenemos el de 10 años. Entonces, podemos ver, por ejemplo, Estados Unidos, actualizado a febrero 11 de 2022. El rendimiento de los bonos a 10 años es de 1.95%. Entonces, siempre es importante conocer estos rendimientos y compararlos con la inflación. Porque una inflación mayor al rendimiento, bueno, hace que no sea atractiva la inversión en bonos. Aún así, hay un sector de la inversión que sí buscan el tema de los bonos por la confianza que tienen en el activo financiero, pero bueno, ya más adelante podemos ver por qué, pues igual y no es muy buena idea, pero pues la herramienta es esta y aquí la pueden encontrar. Por ejemplo, India y México tienen altos intereses en el bono porque pues representa también mayor riesgo país y así nos podemos ir viendo los disponibles por acá. Vamos a quitar esta publicidad, es normal, digo, de algo tienen que sacar algún beneficio, así que la publicidad esa pues ahí va a estar. Después de los bonos, por ejemplo, tenemos aquí el IPC. Si queremos consultar la inflación según el país, pues podemos ir acá y nos muestra según el país cuál es el IPC o su nivel de inflación. Por ejemplo, Estados Unidos acaba de salir el dato de 7.5% lo que están manejando de inflación y en lo que va desde enero a la fecha el aumento ha sido de 0.8. Entonces aquí te puedes dar cuenta qué tan alta es la inflación y si es inflación que está reciente ahora mismo en crecimiento o si este año ha tenido alguna reducción. Entonces así puedes sacar información de los datos. Podemos ver un caso como el de Argentina. El último recopilado fue diciembre del 2021 y vemos que la inflación es de 50.9% y que prácticamente todo ha sido de enero a la fecha. Entonces, interesante porque aquí es inflación y es inflación nueva. Vemos, por ejemplo, casos como Líbano, que es un estado fallido, se considera un estado fallido. Tenemos una inflación de 224,4% y toda ha sido en fecha reciente. Entonces es interesante porque vemos Venezuela. Venezuela lleva una inflación de 472, pero de enero a este periodo, que sería enero al 22, ha sido hasta ahora poco. Ahora también hay que ver si está considerando enero de 22 a la fecha, a lo mejor por eso es tan poco. Así que hay que considerar la fecha, la inflación en su nivel y qué tan reciente es o eh, qué tan nueva es esta inflación. Otro caso interesante es Turquía. Aquí está la lira turca. Si se fijan, va en 48,7 y 11 ha sido de enero a la fecha. Entonces, igual este también está aquí contabilizado de enero del 22. Bueno, hay mucho que ver, así que no nos podemos entretener tanto. En divisas básicamente es una tabla que compara las divisas contra el euro o contra el dólar, según tú quieras. Por ejemplo acá, si lo cambio a dólar, viene un pequeño conversor de qué a dólar y bueno, acá tienes todas las divisas disponibles. La deuda, puedes checar la deuda de cada país. Por ejemplo, Estados Unidos, por acá, tiene una deuda de 133.92% de su PIB. Es decir, de lo que vale
el país, Estados Unidos, el Producto Interno Bruto, digamos que 100, bueno, la deuda es 133.92. Canadá se acerca también por ahí, con una deuda de 117. Países menos endeudados, por ejemplo acá México, la deuda es 61.03% del PIB, entonces sigue teniendo una deuda, pero no tan alta. Rusia tiene una deuda en este gráfico más baja, sería 19.28%, es decir, tiene una deuda relativamente pequeña. Y así podemos revisar cada país y viene toda la información. Abajo pues viene en forma de tabla de cada una. Bueno, pues vamos a seguir. Estábamos en deuda, vamos al déficit. El déficit es, imagínate que el país es tu empresa y el gobierno es la directiva, son los que dirigen esa empresa o ese país. Y un negocio o una empresa buscarías que al invertir te generara una rentabilidad, no que te generara pérdidas. Entonces vamos a ver cómo administran estas directivas o estos gobiernos las empresas o los países, y podemos pasarnos por cada uno de los países. Por ejemplo, acá nos vamos a Brasil, que nos estaría como empresa generando una pérdida de menos 13%. Si nos vamos a un país por acá, digamos uno que fuera rentable, Libia, acá tiene un crecimiento. Hay países que tienen crecimiento, por supuesto. Turkmenistán, que se han visto favorecidos, están los datos, hay economías emergentes, por supuesto. Y por ejemplo Estados Unidos, es una pérdida de 14%. Y bueno, pues así nos podemos ir a cada uno de los países. Producto Interno Bruto de cada país. Y acá está muy interesante. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es enorme. De la eurozona, un poco más chico. Y vemos, por ejemplo, Alemania, Francia, Japón, que tienen pues más pequeñito por acá. Irlanda, pequeñito. Y bueno, vamos a buscar uno grande. Por ejemplo acá, China. Vean la comparación de todos los demás con China. Este es el PIB, digamos, general. Si nos vamos a per cápita, es decir, considerando cuántas personas viven en ese país, es decir, toma el Producto Interno Bruto y divídelo entre todos los ciudadanos y eso nos da el PIB per cápita. Entonces, acá tenemos que Estados Unidos pues baja un poquito de lo que tenía, pero hay otros países que empiezan a resaltar más. Por ejemplo, Irlanda, que antes lo veíamos pequeñito, acá en relación con sus habitantes tiene muy buen Producto Interno Bruto, mayor riqueza por individuo. Y si vamos a buscar, por ejemplo, China, que es el que vimos que estaba muy grande hace poco, no lo encuentro, aquí está. China, vemos que ahora es de los pequeñitos porque hay muchas personas. Entonces, bueno, pues ese es básicamente el Producto Interno Bruto. Las estadísticas de la fuerza laboral, el salario mínimo, la calificación de los países. Por ejemplo, acá cada país tiene su calificación como si fuera tal cual un ranking. Estados Unidos, pues la reserva, la divisa de reserva es el dólar. Entonces hemos visto los videos que Estados Unidos siempre puede pagar su deuda, por lo tanto es una triple A. Bueno, esto según el Moody's, esto según el S&P y esto según Fitch. Y cada país tiene sus calificaciones. Por ejemplo, acá tenemos Argentina con una calificación baja en diferentes, digamos que, listas. Bueno, pues es información. No significa que sea, digamos, como incuestionable, pero pues te da una idea. Porque también recordemos que estas mismas calificadoras son las mismas que estaban calificando AAA los CDOs de la crisis del 2008. Entonces, la información siempre hay que ponerla en contexto. Y bueno, materias primas, aquí pueden consultar el estado de las materias primas en particular, desempleo, los tipos de interés, información muy importante. Aquí pueden ustedes
acercarse al mapa y pueden ver, por ejemplo, en México, que acaban hace unos días de elevar el tipo de interés en 50 puntos base, ya lo tenemos acá en 6%, Estados Unidos 0%, Canadá 0,25%, y bueno, así nos podemos ir según el país, pues el tipo de interés. Si quieren más información de algún país, por ejemplo, en las listas, le pueden dar clic al país en cuestión. Por ejemplo, aquí le doy clic a Estados Unidos y ya me abre. Voy a quitar esto por acá. Ya me abre toda la información, por ejemplo acá de cómo se ha movido el tipo de interés a lo largo del tiempo. Aquí viene en qué fecha y qué ajuste se hizo al tipo de interés. Los que me estaban preguntando porque también quieren poner en sus gráficas esta información de los tipos de interés, aquí la pueden consultar. Y bueno, pues ya llegamos acá y vamos a ver la otra página que es un poquito más amigable en cuanto porque básicamente se enfoca directo a la inflación. Esta es la página inflation.eu barra en barra, bueno, así lo tengo, así es como a mí me sale. No sé si se pueda cambiar a español si lo pongo S, quizá, nunca lo he intentado. Sí se cambió a español. Bueno, qué interesante. Bueno, los que lo quieran en español le cambian ahí EN, lo cambian a ES y ya se los cambia. Bueno, pues esta página es un poco más sencilla, no tiene tanta información como la anterior porque está básicamente enfocada a inflación. Y acá pues no vamos a tener tantos países, como ven no hay tantos, pero tenemos digamos organizada la información enfocada a esto, a la inflación en particular. Por ejemplo, si yo le voy al menú a dar clic acá en donde dice inflación Estados Unidos, acá me cambia la información de la izquierda y me vienen diferentes gráficas. Por ejemplo, me viene la inflación histórica, el IPC en Estados Unidos, y esto es, digamos, un panorama más extenso sobre el IPC y cómo ha evolucionado la inflación. Y este es, digamos, los últimos 12 meses, la información actual, y un panorama de la inflación actual por país. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al histórico, nos muestra cómo ha sido la inflación en Estados Unidos desde prácticamente los 50 al 2021. Entonces tenemos aquí las etapas de los 70 cuando hubo esta inflación, los 80 también, parte de los 80 y luego se calmó aquí un poco y ahora mismo va pues en auge la inflación. La inflación y vamos a ver también ahora, vamos hacia atrás, porque también está la actual y ese es importante. Aquí están los últimos 12 meses, el comportamiento en el corto plazo de la inflación. Saber cómo va la inflación te sirve para adelantarte o tener idea de qué decisiones va a tomar el Banco Central. Ya sabemos cuáles son las decisiones que suele tomar. Entonces hay que ver la inflación y esta nos puede dar una guía de cómo van a ajustar la política monetaria, cómo van a usar el tipo de interés. Y hay que ver qué impacto tiene en la economía, porque en el último ajuste que se hizo en México en el tipo de interés fueron 50 puntos base y la fuerza para el peso no ha rendido, es decir, dio el movimiento a la baja y se regresó, no ha tenido fuerza el peso, puede que ya no esté funcionando este ajuste en los tipos de interés y si la Fed sube el tipo de interés, puede que veamos al dólar contra el peso fortalecerse mucho, entonces hay que tener cuidado por esas señales de debilidad que tenemos y esto es información que tenemos que ir estudiando para tratar de adelantarnos a lo que pueden hacer los bancos centrales. Y bueno, vamos hacia atrás. Y lo mismo, si quieren checar, por ejemplo, acá México, igual, inflación en México. Y lo mismo, vienen las diferentes gráficas para visualizar. Y acá, pues, diferentes menús, pero como les digo, esto es básicamente para ir directo a ver los temas de inflación. Pero esta otra página es mucho más completa. Así que, bueno, pues esas son un par de herramientas que ahora pueden agregar. Por supuesto las fechas para los que quieran trazarlo, recuerden, aquí están y por acá no estoy seguro si por acá también ponen las fechas, voy a revisarlo. Por ejemplo en México actual.
Sí, aquí están las fechas. Aquí está la información. Pero se me hace que está mejor organizada aquí. Aquí viene más organizada. Pero bueno, pues ahí tienen las dos páginas que me preguntaban. Incluso stocks, si quieren revisar cómo van el Dow, el Nasdaq, el S&P, si quieren información en particular, por ejemplo, le doy clic acá al S&P, me viene la gráfica y bueno, pues básicamente es otra herramienta más. Me despido, recuerden que los videos se estrenan primero en Odyssey, y por ahí tengo nuevos canales y vamos a hacer cosas interesantes por allá para que se vayan creando su cuenta. Porque es como YouTube, pero puedo decir palabras que YouTube me censuraría o me penaliza. Y yo ni monetizo, y eso es lo que me desespera, que yo ni monetizo y aún así me manda penalizaciones. Pero bueno, acá vamos a estar subiendo contenidos y pues bueno para todos, porque si compartimos y vemos videos y todo eso, pues igual es libre y ustedes se llevan una parte de la publicidad, no se la queda toda la plataforma, entonces pues está bien para todos. Eh, Cuídense mucho y felices inversiones.